Estamos comenzando una nueva entrevista central del programa Más Salud. Está con nosotros el doctor Pedro Bustelo, psiquiatra, doctor PhD en epidemiología psiquiátrica de la Universidad Federal de San Pablo y luego con un postdoctorado en Londres, en Inglaterra. Doctor Bustelo, un gusto tenerlo en esta entrevista personal. Lo hemos visto mucho a través de la televisión, asistimos mucho al programa que usted participa en Canal 12, que se transmite de todo el país. Y sin duda que nos ha interesado mucho no solamente su trabajo, sino además la fundación que usted tiene. Y además estamos hablando de un tema de una enorme relevancia, casi podríamos decir de una pandemia, de una afección médica que en este caso queremos nuevamente tratar, independientemente que sea casi el modo habitual o permanente de los elementos de las consultas, que es la depresión. Un gusto conocerlo. No, un gusto y una alegría y muchísimas gracias por venir a visitarnos acá en Montevideo. Gracias a usted por recibirnos. Doctor Bustelo, la depresión tiene evidentemente muchos encares. Ni que hablar desde la historia de la misma, ya arrancando allá por el siglo XV, con las primeras investigaciones, o siglo XVI, con las primeras investigaciones al respecto de la bilis negra y los trastornos del humor. Pero básicamente, llegado a nuestros tiempos, se instala como una enfermedad preeminente, una enfermedad que afecta transversalmente edades, sexo, lógicamente, y usted lo explicará, con cierta predominancia en el sexo femenino. ¿Por qué tanta depresión? Bueno, realmente la depresión no es una enfermedad nueva, como tú dijiste, es una enfermedad que existe desde que el hombre es hombre. Exacto. El primer médico que describió la depresión más o menos en forma completa fue Hipócrates, ¿verdad? Es verdad. Unos 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Y como tú dijiste, le llamaba melancolía, ¿verdad? Que quiere decir bilis negra. En ese sentido, es decir, la enfermedad siempre existió. Lo que es nuevo como fenómeno es que haya aumentado tanto la incidencia y la prevalencia. Es decir, por eso es que hay una verdadera epidemia que al abarcar todos los continentes se puede decir que es una verdadera pandemia. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 el principal motivo de consulta del médico general va a ser la depresión. Y en sintonía con eso, la nueva administración que se acaba de instalar, en el diario El País del domingo pasado, el titular más grande era prioridad en salud para la actual administración del presidente Mujica, el tratamiento y rastreo de la depresión. Bueno, realmente me parece fantástico. Y nos congratulamos de eso, ¿no? Realmente. Además decía, porque la depresión, además había también una entrevista al director de salud mental de ACE, el doctor Lizardo Valdés, y hacía referencia ahí de que la depresión es madre de otras enfermedades, es decir, cuando una persona está con depresión, muchas veces aparecen síntomas por otros lados. Por ejemplo, una persona con depresión se le disparan las hormonas del estrés y es muy común que tengan hipertensión, es muy común que tengan gastritis, es muy común que tengan eczemas, es muy común que tengan contracturas, es muy común que se agraven enfermedades reumáticas. Si una señora tiene, por ejemplo, una poliartritis reumatoidea crónica, eso duele, pero si los músculos están contracturados, eso duele mucho más el dolor. Tal vez como forma anecdótica, recuerdo una profesora de Florida que nos visitó. Ella llegó acá tomando 9 medicamentos diferentes, 3 medicamentos para controlar la hipertensión arterial, 3 medicamentos para controlar una fuerte gastritis y 3 medicamentos antirreumáticos. Recuerdo que la señora fue examinada, estaba con depresión, tratamos la depresión con un neuroprotector antidepresivo moderno, que realmente son muy eficaces, y ella en las distintas subsiguientes consultas, la primera vino y dice: doctor, usted sabe que mi cardiólogo me ha retirado los hipotensores porque si tomo los remedios para bajar la presión me baja mucho. Él dice que se me normalizó la presión, es decir, recuperó el sueño, bajaron las hormonas del estrés y la presión arterial se le normalizó. Después viene y me dice: doctor, como piedra y la piedra me cae bien. Es decir, antes cualquier cosa que yo comía me caía mal. Es decir, si uno está con depresión, el estómago está apretado, las digestiones se afectan y realmente la señora dejó todos los medicamentos para la gastritis. Y finalmente también fue liberándose de los medicamentos antirreumáticos, ¿verdad? Es decir, mucha gente que está con dolores de cabeza y contracturas, muchas veces son síntomas de la depresión. A tales efectos, ya aprovechando esta situación, yo invito a las personas que digiten en el computador, además tenemos el maravilloso plan Ceibal,
que digiten la palabra Casa Bajones, van a encontrar la página web de la Fundación y ahí tienen una escala de 20 preguntas que les permite saber si están o no con depresión. Si tienen más de 7 puntos, están con depresión y es muy recomendable que vean un especialista en psiquiatría, un médico psiquiatra. El psiquiatra, que los hay muy buenos en este país por suerte, no es un médico de locos, es decir, la mayor prevalencia de enfermedades emocionales son hoy los trastornos por ansiedad y la depresión. Realmente, es decir, los psiquiatras hoy día viven viendo pacientes con depresión, ¿verdad? Y no hay que tener vergüenza de tener algo que es algo común, algo frecuente, es decir, para tener hepatitis, estimado colega, es imprescindible que tú tengas un hígado, ¿verdad? Para tener depresión, lo único imprescindible es que tú tengas cerebro. Es verdad. Entonces, como todos tenemos cerebro, todos nos podemos deprimir. Es más, hay estudios muy concienzudos de Organización Mundial de Salud que dicen que en general es el 30% de la población en algún momento de la vida va a estar con depresión, ¿verdad? Eso se llama prevalencia de vida, es decir, vamos a agarrar Uruguay. Si sumamos los uruguayos que tuvieron, que tienen o que van a tener depresión son 1 millón, de personas. ¿verdad? Entonces, 1 de cada 3 de nosotros en algún momento va a estar con depresión. Por lo tanto, es muy prevalente y lo típico es lo que hablábamos hoy al principio. Es decir, el paciente va a un médico, no le encuentra nada, la paraclínica da normal, va a otro médico, otro especialista, no le encuentra nada y la historia clínica va creciendo y cuando finalmente llega el psiquiatra es una cantidad de interconsultas con distintos colegas con exámenes normales. Salvo un examen que justamente estábamos hablando fuera de cámaras, colegas, justamente se inaugura creo que hoy el CUDIM, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, en donde se van a poder hacer las tomografías de emisión de positrones, que son importantísimas en oncología, ¿verdad? En salud mental, tuvimos la oportunidad de estudiar en Inglaterra, como tú dijiste, los ingleses ya tenían esto en el Instituto de Psiquiatría. Sin embargo, para el diagnóstico no es necesario hacerse una tomografía de emisión de positrones. Un psiquiatra bien entrenado la detecta, ¿verdad? O con esa escala de 20 preguntas, que es una fotocopia o meterse en el computador, lo pueden diagnosticar. Sin embargo, me voy a tomar la libertad de tomar una imagen aquí, en donde tenemos una tomografía de emisión de positrones que muestra la diferencia importantísima que hay entre el cerebro de una persona que está normal, que es este cerebro que está todo amarillo, y el cerebro de una persona que está con depresión, ¿verdad? Después que la ciencia descubrió esta tecnología y vemos que hay un verdadero cambio biológico en el cerebro, agarrar a una persona que está con depresión y decirle, tú estás así porque no pones de ti, sería como agarrar a un señor con diabetes, sacarle la insulina y decirle, tú pones buena onda y baja el azúcar. Realmente va a ser imposible que el señor normalice el azúcar. Ese señor necesita de la diaformina, del glucaminol, del antidiabético oral. Como este paciente del antidepresivo. O de la insulina, como este paciente del neuroprotector antidepresivo. La presentación de los pacientes depresivos es muy variada, muy proteiforme, desde, como tú decías, una presentación de un sufrimiento digestivo hasta la exacerbación de una enfermedad reumática. Lo que da la sensación en el consultorio que el paciente demora en que se le diagnostique, aunque sea las formas más leves de depresión. Tiene que pasar por muchos especialistas para que alguien se ilumine y diga, es posible que usted tenga depresión, porque además muchos pacientes niegan esa situación, ¿no? Tal cual, sobre todo los varones. Exacto, decir, en el hombre es más común negar esa situación. Tú sabes, colega, que hay estudios de OMS que dicen que aproximadamente pasan 8 años desde el comienzo de los síntomas hasta que realmente se hace el diagnóstico. Y cuando se trata de depresión bipolar, que es un subtipo más grave, generalmente pasan 18 años. Lógicamente. Porque no se interpreta como depresivo aquel que por momentos tiene aquellos periodos de euforia y dice, no, nunca puede estar, no puede ser eso de depresión. Además, hay gente muy importante de la historia de la humanidad que ha tenido esta enfermedad. Por ejemplo, Ernesto Hemingway, premio Nobel de Literatura, que cayó en el alcoholismo por las depresiones, tenía depresión bipolar. Su mamá se había suicidado, él se suicidó lamentablemente alcoholizado, y su nieta, que era una mujer muy bonita, Margot Hemingway, que era actriz de Hollywood, que ganaba como $3 millones por sacarse fotos para una marca de cosméticos, también se autoeliminó. Y ahí algo bien importante, es más importante tener bien los neurotransmisores en la cabeza que tener $3 millones